Siguiendo entonces con los videos de introducción a Simulink, nos vamos ahora a abocar a la presentación de un tercer ejemplo, en este caso, un circuito en corriente alterna, también con la biblioteca de elementos Simscape. Es un circuito sencillo, RLC, compuesto por tres elementos: resistencia, inductancia y capacitor, en serie con una fuente de tensión alterna con los valores que se muestran en la figura. El procedimiento siempre es el mismo, o sea, ejecutar un modelo Simulink, construir el diagrama de bloques y simularlo. En este caso, ¿qué elementos de Simulink vamos a utilizar de la biblioteca Simscape? Bueno, necesitamos una fuente de corriente alterna, obviamente, para representar el elemento activo del circuito. Después necesitamos tres elementos pasivos: resistencia, inductancia y capacidad. La tierra siempre como elemento de referencia, y vamos a medir la corriente, ¿cierto?, de la rama serie y la tensión sobre el capacitor. Entonces damos amperímetro, voltímetro, y en este caso vamos a necesitar un osciloscopio para graficar o ver visualmente los valores de corriente y tensión, además de los valores numéricos eficaces que nos entrega el bloque PowerGrid. Entonces, yendo directamente a MATLAB, nosotros en el apunte les presentamos el script, ¿cierto?, que me permite calcular desde MATLAB, o sea, desde línea de comando, los parámetros requeridos. Después, si lo quieren ver en el apunte, pero es un script sencillo, te aporta los valores de tensión y los valores de los elementos pasivos, calculas las reactancias, la impedancia total del circuito, después calcula la corriente en forma fasorial, ¿cierto? Y vuelve a los valores en forma rectangular y polar. Si nosotros ejecutamos este script, vamos a ver que me da la corriente es 1,65 en fase menos 89,2 y la tensión en el capacitor 4,37 en fase menos 179,2, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a construir el diagrama en Simulink, ¿cierto? Entonces, para ir a Simulink, vamos a abrir el Simulink nuevamente, nuevo bloque, ¿cierto?, desde cero. Vamos a guardarlo, ¿cierto?, siempre como ejemplo 3 en este caso. Y vamos a ver los elementos, vamos a ir colocando los elementos necesarios en el circuito. En este caso vamos a necesitar una fuente de corriente alterna. Igual que era lo que necesitábamos siempre antes de armar un modelo con la biblioteca Simscape, el elemento PowerGrid. Entonces acuérdense de siempre introducir este elemento. Ahora sí, colocamos la fuente de alterna, una fuente de alterna. Como elementos pasivos necesitamos una resistencia, inductancia y un capacitor. Acuérdense que es la rama de RLC serie, que la vamos a ir cambiando los parámetros. Luego necesitamos la tierra, podemos ya agarrar tres elementos. Y ahora sí, los elementos de medición, ¿cierto? Un medidor de corriente, un medidor de tensión y el osciloscopio, que en este caso está dentro de la biblioteca Simulink. En SIMS tenemos el osciloscopio, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos los elementos y comenzamos a interconectar. Por un lado, la fuente de tensión, después tenemos el elemento RLC, vamos a colocar la tierra, medición de corriente y tensión, ¿cierto? El elemento RC, acá tenemos dos opciones: o entrando a los parámetros, es decir, que es una rama RLC, y colocar los valores de resistencia, inductancia y capacidad dentro de un solo elemento, o podemos crear tres elementos con los elementos en forma individual. En este caso, para que sea más sencillo y didáctico, lo que vamos a hacer es directamente colocar tres elementos de forma independiente, ¿cierto? En uno vamos a tener
el capacitor, en otro la inductancia y en otro la resistencia. Entonces tenemos el primer elemento va a ser una resistencia de valor de 1 ohm. Quieren le cambiamos ya el rótulo para reconocerlo más fácilmente, ¿cierto? Después tenemos la inductancia, ¿cierto? En este caso, inductancia de un valor de 0,2, ¿cierto? Henry. Tenemos la inductancia 0,2 Henry, ¿cierto? Y finalmente tenemos el capacitor con una capacidad de 1 milifarad, ¿cierto? Miren, lo podemos poner en rotar para que me quede. Le damos el valor de la capacidad. Menos 3, perdón, farads. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos en nuestro circuito. Vamos a ir en ¿Qué es lo que tenemos que medir? Bueno, necesitamos medir corriente, o sea, necesitamos colocar el medidor de corriente en serie con todos los elementos. Bien, aquí medimos corriente en serie y en paralelo con el capacitor vamos a necesitar medir tensión, ¿cierto? Entonces vamos a colocar en paralelo con el capacitor el medidor de tensión y vamos a necesitar la tierra, perdón, como referencia para todos los elementos del circuito, ¿cierto? Acá vamos a medir tensión, acá vamos a medir corriente, ¿cierto? Y en el osciloscopio vamos a necesitar dos entradas porque vamos a medir tanto la tensión como la corriente. Entonces, acuérdense que era entrando a el bloque de propiedades y cambiando el valor del número de entradas, en este caso a 2, ¿cierto? Vemos que tenemos dos entradas, una vamos a medir o mostrar el valor de corriente y otra el valor de tensión. Entonces ya tenemos todos los elementos del circuito con sus valores. Nos estaría faltando configurar la fuente de tensión, ¿cierto? Dando los parámetros de la fuente de tensión, en nuestro caso la fuente de tensión va a tener un parámetro, habíamos dicho, de 120, valor eficaz, pero en este caso me está pidiendo el valor pico, entonces tengo que decirle que es raíz de 2 veces 120, ¿cierto? Porque es el valor pico de la onda de tensión. Está desfasada 0 grados, según lo que me dice, y con una frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Entonces, esos serían los parámetros de mi fuente de tensión. ¿Quieren? Lo podemos poner aquí, ¿cierto? VAC va a ser 120, ¿cierto? En fase 0 volts, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos configurado todo. Luego nos vamos a la configuración de los parámetros de simulación. Siempre en este caso vamos a poner un tiempo de simulación de 0,5 y dejamos el tipo de solver, ¿cierto? De OD45 de Manprime. Bien, ya tenemos todo listo. Entonces el siguiente paso sería guardar el modelo siempre y luego enviar a simular. Control T y vamos a enviar a simular. Si no me muestra ningún error, quiere decir que se ejecutó la simulación. Y para ver los resultados tenemos que abrir el bloque de osciloscopio. Y acá vemos justamente los resultados de la onda de corriente y onda de tensión. Si yo quiero agregar una leyenda para ver qué es cada uno, acá está observando, tal vez un poco chica, pero se ve en definitiva cada uno de los valores. Si yo lo quisiera ver en
dos ventanas separadas. Acá tengo el valor de corriente y el valor de tensión, ¿cierto? Entonces vemos que rápidamente podemos montar un circuito en Simulink y obtener los valores gráficos de una forma, perdón, de un circuito en corriente alterna, ¿cierto? Acuérdense que también en el bloque Power BI yo puedo ver los resultados. En este caso es interesante en régimen estable, ¿cierto? O sea, entonces vemos que me muestra los valores de tensión, valores, acá es donde viene la opción de poder observar los valores en valores pico, ¿cierto? La tensión de 6,19 en menos 180, que era el valor que habíamos obtenido anteriormente, y la corriente de 233 en 89, ¿cierto? Si nosotros comparamos con el gráfico que teníamos del osciloscopio, vemos que el valor de tensión pico, ¿cierto? Está en un poquito arriba de 6, ¿cierto? 6,19, y el valor de corriente en 2,33, ¿cierto? Pero también podemos ver en el bloque Power BI los valores RMS, o sea, los valores eficaces, ¿no? 4,38 y 1,65, obviamente la fase es la misma. Entonces vemos que rápidamente podemos montar un circuito y simular obteniendo los valores deseados, ¿cierto? Con esto terminamos este sencillo ejemplo de simulación de circuito en corriente alterna con Simscape de Simulink.